Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos Controversia, Salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente a este jueves es el siguiente. No olvides esto. Esto también pasará. Todo pasará y seremos más agradecidos, más empáticos, más humildes, más justos, mejores personas y habremos aprendido mucho más. No olvides esto. Esto también pasará. Bueno, señores, como todos los días le damos ese seguimiento a lo que son esos boletines relacionados a lo que es el COVID-19 en la República Dominicana. Y el día de hoy, el boletín número 42, infectados 6.972 personas, recuperados 1.301 y fallecidos 301 según el Ministerio de Salud Pública. COVID-19 República Dominicana. Bueno, señores, y como todos los jueves, siempre pues tenemos esos jueves dedicados a la salud en el segmento de salud con la doctora Amelia Ledesma Duval. Y hoy tenemos un temazo. Hoy vamos a hablar acerca de lo relacionado a lo que es el embarazo y el COVID-19. ¿Cómo estás, Amelia? Bienvenida a tu casa, a tu segmento. Gracias, feliz de estar aquí una vez más compartiendo a la distancia en este segmento de salud, tratando de pues favorecer a todos nuestros seguidores y televidentes con las informaciones pertinentes sobre esta pandemia que ha puesto, señores, al mundo en toque de queda. Realmente feliz de una vez más de estar aquí contigo, Chris, en tu programa. Realmente gracias. Amelia, como tú mismo has dicho, realmente estamos viviendo unos momentos muy difíciles, unos momentos muy complejos. Y desde tu experiencia como ginecostetra, ¿cuáles son estos sentimientos y emociones más frecuentes en las mujeres embarazadas? Bueno, realmente es algo que está todavía en boga y por lo prematuro de la situación, por lo tanto, las informaciones y con lo que trabajamos nosotros en salud, que es la medicina basada en evidencia, es muy premura todavía, es muy pronto para dar informaciones muy fehacientes al respecto, porque esta pandemia inició en diciembre de 2019, estamos apenas a 4 meses y lo que es la mujer, el COVID-19 y el embarazo es algo que todavía está en pañales en cuanto a información científica pues se refiere. Desde el punto de vista psicológico, realmente, por ejemplo, cuando tenemos que ir a los hospitales y ver todas esas pacientes que para estar después en labor de parto tienen que usar mascarillas con otras pacientes, tanto también el personal de salud, tratar de usar el equipo de protección adecuada. Es una situación estresante, realmente. Y más estresante aún porque aún no sabemos de manera efectiva si hay una transmisión vertical, es decir, una transmisión de la madre a ese bebé que nace. Gracias a Dios, pues todavía no se ha podido aislar el COVID-19, el virus, en líquido amniótico y leche materna, pero es algo que no se puede a ciencia cierta discutir al momento y decir sí o no hay transmisión vertical. Realmente muy difícil, Chris, y desde el punto de vista psicológico tiene una gran afección. Exactamente. Tú sabes, Amelia, que hay muchas mujeres embarazadas que viven en ambientes con muchas personas. ¿Qué ocurriría en el caso de que en ese ambiente hay una persona que está infectada? ¿Qué debería de hacer esa mujer embarazada? ¿Cómo debe de manejarse? Mira,
Estaba viendo en CNN un documental de lo que es el COVID-19 en Sudáfrica, donde esas grandes comunidades pobres de Sudáfrica viven en una comunidad, en una casa debajo de la otra, en condiciones muy precarias y donde no hay realmente el término de distanciamiento social, pues no existe porque es imposible tú decirle a una comunidad así, donde viven todos juntos, pues tienen que tener un distanciamiento social. Igualmente, en este tipo de pacientes embarazadas, donde tienen, por ejemplo, 7, 6 personas, 8 viviendo todos en una misma casa, es, o en una comunidad en iguales condiciones que la que estoy mencionando en Sudáfrica. El término distanciamiento social en este tipo de pacientes no existe, porque no puedes decirle, deja tu casa, vete a vivir sola o búscate dónde vivir. Es imposible. Lo que sí podemos hacer es tratar de que esta embarazada se quede en la casa, de que si no es realmente importante salir a la calle, dígase pues a un chequeo prenatal, dígase a una emergencia de un hospital en caso de tener algún acontecimiento con el embarazo actual, no salir y que las personas que estén pues con ella también pues se cohiban de salidas innecesarias porque se exponen ellos y también pues la exponen a ella. Aunque déjame decirte, Cris, que un dato muy importante es que realmente no hay una información estadística que me diga a mí como ginecobstetra que las embarazadas hasta el momento tienen una tasa más alta de infección que la población general. Se habla, por ejemplo, con este virus que por razones estadísticas del grupo de contagiados y el grupo de fallecidos hay una tasa mucho más alta en hombres que en mujeres. Los fallecidos y los contagiados son hombres en su pues más en su nivel más alto si tú lo comparas pues a la estadística de las mujeres fallecidas o contagiadas. El por qué aún no se sabe, porque como te dije en un principio, todavía el término de estudios o medicina basada en la evidencia es muy prematuro y realmente son estudios que necesitan tiempo para poder pues validarse. Se está investigando, no se sabe aún, pero el hombre sí tiene mayor predisposición pues a contagiarse con este virus. Ahora bien, la embarazada, comparando el grupo de pacientes embarazadas con la población en términos general, pues no hay gran inferencia, es decir, estadísticamente no es un número tan desfavorable, al contrario de todo lo que pensábamos, de que por la condición inmunológica del propio embarazo, la mujer pues podría verse más vulnerable y hasta ahora no es así. Sí hay pacientes embarazadas pero positivas para COVID. Incluso hace poco hubo una de ellas que se le presentó el parto vía cesárea y el bebé después pues falleció, pero realmente fue un bebé prematuro. No se puede decir que fue directamente por el COVID, por el virus. Sí se sabe que la prematuridad es una causa directa pues de lo que es la muerte neonatal precoz. Entonces no podemos decir que el bebé de esta paciente pues falleció por el virus. Sí, más directamente relacionado pues por la prematuridad. Y hasta el momento, niños recién nacidos, hijos de pacientes COVID positiva, no nacen directamente con el virus porque no se ha aislado en líquido amniótico, no se ha aislado en leche materna. Ahora bien, tener en cuenta de que si estas pacientes van a estar con sus bebés, tienen que tener pues todas las precauciones del lugar, porque aunque no se ha establecido una transmisión vertical, pues sí se sabe que por el contacto directo, pues por el intercambio de secreciones, ya sea de saliva, puede sí transmitirse y una madre pues que esté besando a su bebé, que lo esté abrazando, que le esté hablando encima, si no tienen las precauciones adecuadas, pues entonces sí puede transmitir a su recién nacido el virus. ¿Cuáles Es una serían esas precauciones que tiene que tener esa mujer? Bueno, importante ¿Sí? es
sobre todo la higiene, tratar de tener una higiene adecuada. Hablamos de higiene y hablamos simplemente del uso de agua y de jabón, el lavarse las manos frecuentemente. He visto, por ejemplo, personas que usan los guantes y muchas veces no sabemos utilizarlos porque salimos a las calles con guantes, estamos en los carros públicos con guantes, vamos a tocarnos el pelo y nos tocamos el pelo con los mismos guantes, arreglarnos la ropa y utilizamos esos mismos guantes para eso. Es decir, estamos, todo eso que tratamos de hacer utilizando los guantes, estamos haciendo todo lo contrario, que es protegernos, porque todas esas bacterias las recogemos con los guantes, nos tocamos el pelo, todo el cuerpo y pues obviamente vamos a contaminarnos. Precaución, si vas a utilizar los guantes para salir, para tomar un carro público, para ir al supermercado, por favor, una vez llegas a tu casa, trata de desechar esos guantes. Número uno, no tocar, tratar de tocarte lo menos posible si sales pues fuera de la casa utilizando guantes o no utilizando guantes. Simplemente estás en un ascensor, trata si puedes tratar de tocar escaleras, ascensores, puertas, mejor, porque mientras más tocas superficies pues exteriores, más probabilidad tienes pues de contagiarte, porque ya sabemos y está demostrado que el virus también puede estar en alguna superficie como el papel, como la ropa, como el metal, durante horas o días. Una vez estés, por ejemplo, con tu bebé, mujer ya pues puérpera que acabas de dar a luz, importante, si vas a amamantar tu bebé porque tu ginecólogo pues te dio la autorización para hacerlo, trata de utilizar pues una mascarilla siempre que vayas a manejar, a estar con tu bebé de manera directa, porque sí, aunque no podemos quitarle el bebé a la paciente embarazada directamente, si pues está ya recuperada del virus y va a la casa con su neonato, pues sí es importante el uso de mascarillas, sí es importante el lavado de las manos frecuentemente, algún gel antibacterial o alcohol que pueda también, si pues te lavaste la mano, tocaste algo, puedas pues con este gel antibacterial tratar de lograr una asepsia y antisepsia adecuada. Algo importante, Chris, es que si tú estás utilizando un gel antibacterial, ya sea en casa o en trabajo, y lo has utilizado ya 2 veces o más, mejor lávate las manos, porque no es que vamos a durar todo el día utilizando un gel antibacterial, obviando el lavado de las manos. Importante lavarse las manos, utilizar gel antibacterial, pero si ya sobrepasa las 2 veces que utilizaste el gel antibacterial, lo recomendable es el lavado de las manos y después 2 veces utilizar pues el gel antibacterial, que puede ser jabón, puede ser alcohol. No tenemos que gastar mucho, porque como he visto en este tiempo de pandemia, algunos suplidores de materiales gastables, tanto como mascarillas, guantes, gel antibacterial, han aumentado los precios al doble o al triple. Realmente es algo que estaba incluso comentando hoy con una colega de trabajo, que como la población en general pobre va a poder seguir enfrentando esta pandemia si el equipo de protección para ellos mismos está a un costo exorbitante. Realmente ha aumentado doble el precio de casi todos los materiales y equipo de protección, no solamente médico, sino también para la población en general, porque le exigimos a los habitantes que salgan en mascarillas, pero si vas a costear una caja de mascarilla que creo que trae 30, 50, está por los 2,000, 3,000 pesos. Ya una opción pues sería que se fabriquen mascarillas de esas que son, que se hacen de tela en los hogares, pero también si no sabes hacerla adecuadamente y que pues la mascarilla sea probada para protegerte del virus, entonces algo que está haciendo que el habitante común sea un poco más vulnerable a esta situación. Exactamente. Ahorita dijiste un punto que me llamó mucho la atención, lo relacionado a lo que es el sistema inmunológico de la mujer embarazada.
¿cómo es ese sistema inmunológico? ¿Qué cambios hay cuando la persona está embarazada? ¿Y qué tipo de alimentación y vitaminas tú sugieres para esa mujer que está embarazada en este momento con esta situación del COVID-19? Mira, el sistema inmunológico de la mujer embarazada es algo que, ¿cómo te puedo explicar? Cada vez que una mujer se embaraza, las defensas del organismo, para que la población pues entienda que saben lo que es la defensa, que es como generalmente ellos mismos nos explican a nosotros los médicos, baja. Es decir, tenemos un sistema inmunológico que son los soldaditos que van a estar en nuestro organismo para defender este organismo en caso de cualquier pues agresión, en caso de cualquier enfermedad, llámese por virus, bacterias, parásitos, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer embarazada, pues se embaraza, valga la redundancia, y cae pues ese embrión en el útero, que es donde se va a albergar hasta llegar a los 9 meses pues, de gestación, las defensas del organismo, el sistema inmune va a bajar tanto, va a hacerse un poco deficiente, a manera de que el propio organismo no trabaje en contra de ese embrión que esa paciente tiene en su vientre, y de que esta gestación llegue hasta el final. Entonces, por eso es que siempre nosotros como médicos, ginecólogos, tenemos precaución con la inmunidad de la paciente, con las defensas de la paciente, porque sabemos que por el hecho de estar embarazada, su sistema inmunológico, sus defensas van a bajar, a manera de que el mismo organismo deje de que ese producto pues pueda desarrollarse y llegar hasta su final sin que el propio organismo pues interfiera. De hecho, hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que pues el organismo, incluso cuando ellas están embarazadas, no permite que este embarazo llegue a término, y llegan a ser abortadoras recurrentes de la gestación. Y es por esto pues que en un embarazo normal, una paciente sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad, nosotros sabemos que es inmunológicamente deprimida de manera fisiológica, de manera normal, hasta que el embarazo llegue a su fin. ¿Qué pasa? Que pues se creía que por esta deficiencia fisiológica en términos del propio embarazo que tiene la mujer, que tiene toda mujer, podría ser la más susceptible pues a que pueda adquirir la enfermedad, porque ya tiene una defensa baja de manera normal, inducida por el embarazo. Pero las estadísticas nos orientan a que no ha sido así, de que una mujer embarazada, en términos, si se compara con la estadística normal, la población en general, no ha sido tan afectada. ¿Por qué? Porque de los 50, por ejemplo, 60 partos que pueden haber en un hospital público del país, que son los que tienen la tasa de natalidad más alta en el país, podemos decir que quizás una o ninguna paciente embarazada ha tenido pues el coronavirus o el COVID-19. Sí se está estudiando porque es importante, ya que es un virus que está en boga, que es algo que sabemos que vamos a tener que aprender a lidiar con él, y pues ha redireccionado todo lo que es nuestro estilo de vida, la manera de comportarnos e incluso de socializar. Es diferente, por ejemplo, ahora todo es virtual. Estamos nosotras en una conferencia, en un programa virtual, cuando anteriormente pues lo hacíamos desde el set, desde el estudio de grabación pues del Nuevo Diario. Entonces, así tal cual ha cambiado nuestro estilo de vida. Entendemos nosotros como ginecólogos que de igual manera va a tener alguna inferencia en el embarazo, en la mujer embarazada como tal, pero todavía es algo que está en estudio, porque gracias a Dios no se ha encontrado el virus en líquido amniótico ni en pues la leche materna, al contrario de las pacientes, por ejemplo, VIH positivas, que inmediatamente dan a luz a sus bebés, se le provee de una leche pues artificial, pues de una leche de esta que venden, y no pueden amamantar a sus bebés. Es decir, que porque no está en la leche materna, el virus nos orienta a que todavía, gracias a Dios, no hay una transmisión de la madre al bebé durante la gestación.
Sí, algunos estudios nos orientan a que el virus se puede hallar en lo que es la secreción anal y la secreción perineal. Entonces, incluso unas conferencias que se estaban dictando la semana pasada, estaba el conferencista orientado en su opinión personal a que este tipo de pacientes debe dársele un desembarazo vía alta, es decir, vía cesárea. No dejarla pues tener un embarazo o un parto vía vaginal, porque según las informaciones que él estaba ofreciendo, se decía que pues en la secreción perineal, al estar el virus, puede haber entonces una contaminación de la madre al bebé. Es algo que está en estudio, no está comprobado, pero es una orientación de que estas pacientes, al momento pues de terminar su gestación, su embarazo, pues entonces pues sería hacerle una cesárea y pues entonces al mismo tiempo esto aumentaría el índice de cesárea. Con respecto a la segunda pregunta, que estábamos hablando en cuanto a las vitaminas que deben utilizar este Y la tipo de alimentación. pacientes y la alimentación, es importante, Cris, que hagas la pregunta, ya que debemos utilizar, señores, vitaminas prenatales, vitamina C, que la vitamina C es importante para ayudar a nuestra defensa, para fortalecerla. La mujer embarazada, si puede en la casa, porque obviamente ahora no podemos salir a caminar, si puede en la casa hacer unos ejercicios leves que pues ayuden a que ese sedentarismo de estar pues todo el día en la casa haciendo nada disminuya, en vista que sí, encima de que estamos pues protegiéndonos del COVID, también nos hacemos obesas en la casa, aumentamos pues el índice de que no nos va a dar COVID, pero sí, señores, podemos tener una paciente embarazada en casa sin ejercitarse, comiendo malo, comiendo comida chatarra, que puede entonces este aumento de peso ayudar a que desarrolle una diabetes gestacional, ayudar a que desarrolle un trastorno hipertensivo en el embarazo, que son cosas que son también pues patológicas y en el embarazo es un equilibrio, tratar de llevar un estilo de vida saludable, esa es la clave. Vitaminas prenatales, vitamina C, ácido fólico, alimentarse correctamente, esto indica que debo tratar de incluir en mi dieta proteínas, tengo que tratar de incluir vegetales y una buena hidratación. No puedo pues salir a la calle a ejercitarme, pero sí puedo en la sala de mi casa ambientarla de manera tal que con unos ejercicios leves o simplemente estiramiento de los miembros inferiores y superiores, puedo tratar de mantenerme un poco activa. Ya recordar que la mujer embarazada no puede hacer ningún tipo de ejercicio muy agresivo porque obviamente está embarazada, siempre y cuando estos ejercicios leves no comprometan pues el abdomen y la parte donde está el útero, que es donde está creciendo el bebé. Exactamente. Son Te tengo cosas, una pregunta. cosas, Ah, ok. Ajá. Sí, sí, claro. sí, continúa, no te preocupes. No, que decía para cerrar ese punto, que son cosas lógicas, pero a la vez importantes, porque a veces uno diría, pues hay personas que saben qué es lo que deben hacer, pero se sorprende uno cuando está de este lado, es decir, el médico, y le preguntan esas cosas, porque realmente la gente supone que se puede hacer, pero no tiene una anuencia pues de un personal médico que le diga sí o no, y muchas veces no se atreven porque tienen este miedo. Y tengo pacientes embarazadas que están haciendo yoga en casa, que es buenísimo para pues liberar el estrés, la tensión del momento, y como tú en un primer minuto del programa bien te referiste a la parte psicológica, que es algo importantísimo. Hay un terror psicológico no solamente de la embarazada, sino de la población en general, de poder contraer el virus, a manera tal de que hay hasta un poco de discriminación por las personas que sí están positivas.
personas, Exacto. pacientes que están positivos y se esconden, no quieren que lo sepan, porque sí hay un poco de rechazo en esta parte. Entonces el punto psicológico es importante y la parte del ejercicio también, Cris, como tú de igual manera preguntaste, es vital. Está el yoga, que es buenísimo, pacientes que hacen ejercicios leves, yoga, y no han tenido nunca ningún tipo de problema. Esto ayuda incluso para que las pacientes puedan tener una labor de parto de una manera más beneficiosa para ellas y aprender a manejar el dolor. Exactamente. Estoy embarazada, me duele la cabeza, tengo tos, tengo escalofríos, me ha dado fiebre. ¿Qué hago? Mira, te voy a decir algo. Como estamos, es una situación de verdad que difícil, porque como estamos en el tiempo del COVID-19 o el coronavirus, datos de fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de cuerpo o mialgias, tengas o no tengas el COVID, pues me orienta a mí como médico a que tengo que pensar que tú podrías tenerlo y te tengo que tratar como tal. Entonces, pacientes así, con estos síntomas que describes, deben asistir inmediatamente con su médico, con su ginecólogo. Realmente, la mayoría de los ginecólogos estamos dando asistencia a la mujer embarazada. En estos tiempos, obviamente, hay un sistema de desorganización, de que quizás algunos servicios no están funcionando, pero la asistencia médica, señores, está en un 100% funcionante. Hospitales públicos funcionando en su capacidad al doble o al triple, diría yo. Y hospitales y clínicas privadas, perdón, funcionando de igual manera, nosotros como ginecólogos, a la paciente embarazada sobre todo. Si usted tiene estos síntomas, por favor, debe inmediatamente avisarle a su médico. Yo entiendo que un personal de salud médico, cuando usted le describa estos síntomas, inmediatamente pues le va a mandar a hacer la prueba del COVID-19. ¿Qué pasa, Cris? Que según los estudios que se han hecho en cuanto a este virus, a este coronavirus, los síntomas se presentan después de haber estado en contacto con una persona positiva, que usted sepa, pero a veces estamos en contacto con personas positivas que no lo sabemos. Exacto. Después de 14 días, generalmente de 14 a 21 días se presentan los síntomas con una media de 7 días, porque han habido casos de pacientes que a los 14 o 21 días, de manera muy alejada, que han presentado los síntomas, pero de igual manera hay personas que lo presentan a los 7 días de una manera un poco más prematura. Entonces, importante que si tiene cualquiera de esos síntomas, pues avise a su médico. La cuestión de que sí, también hay que hacerle la prueba del COVID-19, porque podría ser una influenza normal, podría ser una gripe cualquiera, o hasta una neumonía, pero como estamos en tiempo de COVID, es importante descartar, y más si la paciente está embarazada. Recordar que el embarazo es una paciente embarazada, es una paciente con mayor morbilidad, en términos de que si por mano de la vida, del destino, pues contrae el COVID-19, entonces tiene mucho mayor complicación, porque cada vez que usted esté embarazada y tiene una gestación, vamos a decir, de 7, 8 meses, le crece la barriga, le crece el abdomen, la respiración de manera normal y los movimientos de incluso hasta caminar se hacen más difíciles, porque obviamente se va a cansar más. Imagínese que tenga usted una patología o una enfermedad respiratoria que le cause dificultad para respirar. Es una paciente que puede entrar en hipoxia, es decir, los tejidos se van a quedar sin oxígeno de una manera muy fácil, incluso perder la vida. Entonces, por esto es que una paciente embarazada con cualquier patología respiratoria es muy sensible. El embarazo es un binomio, siempre lo decimos, estamos con dos vidas, la de la madre, la del bebé. Entonces, por lo tanto, aunque si tienen los síntomas
podría ser una gripe o una influenza cualquiera, pero importante hacer la prueba. Exactamente. Amelia, estoy embarazada y pertenezco a lo que es el personal de salud, sea médico, bioanalista, enfermera, lo que sea. ¿Puedo entonces asistir a personas con COVID-19? No, Cris, realmente este, estamos en una época de desorden en el sentido que mira lo que pasa. Todos los países del mundo están en toque de queda, incluso grandes potencias, Estados Unidos, Europa, están pidiendo personal médico para asistir a sus pacientes allá porque han perdido médicos, han perdido vida de médicos, de enfermeras, de bioanalistas, de personal de salud luchando en contra de esta pandemia. Y el número de la población infectada es tanto que se le ha hecho difícil poder abastecer a la población en general. ¿Qué pasa? Que lo correcto es que si usted está tratando pacientes, ya sea usted médico, enfermera o bioanalista, usted está positivo o tiene síntomas, debe informárselo a al encargado de su departamento, si es bioanalista o si es enfermera o si es médico, a su gerente de área, para que primero le den la asistencia de llenado de un formulario de posibles personas positivas. Segundo, para ponerlo en una lista para que le tomen el PCR para COVID-19. Y tercero, para aislarlo por 21 días. Debe ser de 14 a 21 días ese aislamiento, a manera de que usted pues no tenga roce con ningún otro paciente, porque usted puede ser un organismo de transmisión de este virus. Y por último, hacer una lista o un cordón de personas con las que usted tuvo contacto en el trabajo, no solamente pacientes, para aislar a este tipo de personas también, porque van a ser portadores silenciosos. Entiendo que un gran desafío que tenemos con esta pandemia es que los síntomas se pueden presentar hasta los 21 días, hasta los 14 días. Entonces, mucho tiempo en el que usted pudo haber tenido contacto con cientos de personas y quizás se pueda perder pues ese control y transmitirse de una manera tan rápida como se ha transmitido, pero siempre es importante ante presencia de síntomas y más si usted es personal de salud, pues dar el aviso a salud pública, epidemiología, tomar muestra, aislar a ese personal de salud y sobre todo hacer pues un cordón epidemiológico de este tipo de personas con las que usted tuvo en contacto para también, si es posible, aislar ese grupo. Si tengo COVID, ¿puedo amamantar a mi bebé, a mi niño? Mira lo que pasa con esto, Cris, es lo siguiente. El problema con esto es que no te puedo decir, pues no lo amamantes, porque todavía no tengo un estudio que me diga que se puede transmitir a través de la leche materna. De hecho, Ok. los estudios que se han hecho buscando el virus en la leche materna, pues dan negativos. Es decir, no tenemos virus de COVID-19 o coronavirus en la leche materna, por lo que el personal de salud ginecólogo no puede decirle a la paciente no amamante, pero sí debe tener las precauciones adecuadas. Porque recordar que amamantar al bebé no es solamente darle un bibidón de leche, simplemente también es poner el bebé contra el pecho, tener un contacto muy directo, incluso hasta hablarle al bebé dándole el seno, que se pueden transmitir Claro, las gotas de saliva de y esto puede saliva. ser perjudicial para el bebé. Lo que sí, pues yo recomendaría en mi caso a las pacientes que estén positivas y quieran amamantar el bebé, como no tengo un examen que me demuestre que se transmite en la leche materna, usen extractores de leche. Los extractores de leche están disponibles, son fáciles de conseguir, no tienen un alto costo. Usted pues se extrae la leche del pezón, de su seno, la puede colocar incluso en el refrigerador, dura muchísimo tiempo, la leche materna en el refrigerador no se daña y pues entonces
puede darle a su bebé su leche materna, pues sin esta manipulación tan directa que implica pues ponerlo en su seno y corre menos riesgo. Es mi lógica. Utilizar mientras tanto los extractores de leche, tratar de obviamente darle la leche al bebé porque la leche materna protege al bebé de tantas enfermedades y sobre todo le oferta una inmunidad natural que es la que se transmite de la madre al bebé y al mismo tiempo ayuda a la madre. Las pacientes que dan leche materna, que amamantan a sus bebés en los primeros 6 meses, aparte de que los protegen a ellos, pierden muchísimo peso. Tengo, de hecho, una paciente que está ya con 40 libras perdidas en solamente 2 meses amamantando. Es importantísimo el amamantar el bebé, no solamente para el recién nacido, sino también para la madre, teniendo las medidas de lugar y utilizando extractores, que creo que en este tiempo es lo recomendable. Si es una paciente obviamente con COVID-19, si es otro tipo de paciente, pues que hasta ahora no tiene síntomas, puede sin ningún problema amamantar a su bebé, siempre y cuando también con las medidas de lugar, de lavarse las manos, de uso de mascarillas, que es lo recomendable. Tú sabes que como tú has explicado, estamos viviendo una situación muy compleja, que ha pues puesto todo de otra forma. En el caso de que la persona vaya a dar a luz, puede ir acompañado de su esposo, de su madre, de su de alguien en especial. ¿Hay restricciones, Amelia, en ese sentido? Mira, Cris, es otro punto importante que has tocado y precisamente me estaba quejando la semana pasada en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estaba, por ejemplo, viendo en un hospital X, no te voy a decir, no voy a decir por esta vía, pues cuál, que tenían sus pacientes, allá habían dado a luz y querían 3, 4 y 5 personas ir a visitar a esa paciente, cuando lo correcto es como mucho una sola persona pues visite esa paciente. ¿Por qué, Cris? Porque imagínate tú que tengamos en una sala de un hospital 3 pisos solamente de pacientes hospitalizadas, ya sea posparto natural o cesárea o poscesárea, y que por cada paciente tenga 5 o 4 personas que vayan a visitarla, a ver el bebé, a interactuar con ella, y que en esa sala yo tengo por cada habitación 2 y 3 pacientes. Imagínate 2 y 3 pacientes por habitación, con cada paciente, con 4 y 5 visitantes, ¿cuántas personas vas a tener tú en un solo cubículo que no es muy grande? Entonces ahí la Exactamente. palabra distanciamiento social no existe. Podrías tener una mascarilla, sí, pero la parte del distanciamiento social se está yendo al pique porque realmente Wow. no debería ser. Debería ser una sola persona, como mucho, por paciente, sin una estancia muy larga. Usted pues va a ver su paciente y ella está bien, el bebé está bien, no necesitan nada, pues se retira. Porque incluso el usted mismo estar en una sala de un hospital esperando horas y horas, incluso algunas personas quieren hasta pues quedarse a dormir con la persona. No es necesario. Si es una paciente, por ejemplo, que dio a luz normal, las pacientes inmediatamente tienen un parto vaginal, dan a luz normal, como pues lo conocemos y como la gente le dice, pueden incorporarse, pueden caminar, pueden comer inmediatamente, no tienen por qué tener a alguien ahí. Es un tiempo difícil, en otras condiciones sí, sí se podría 2 y 3 personas pues visitar, tomarse fotos, estar con el recién nacido, con las pacientes, pero en este tiempo no, es un tiempo de sacrificio social a manera de sobrepasar esta situación y es todos poniendo un granito de arena. Por ahí escuchaba a alguien que decía que el personal médico, enfermeras, bioanalistas son héroes porque salen a la calle a trabajar con este tipo de pacientes, pero yo diría que el héroe es aquel que se queda en su casa, aquel que contribuye pues con el distanciamiento social, aquel que en este caso de tener un paciente hospitalizado, pues en vez de ir toda la familia a quedarse fuera aglomerado,
en el hospital, simplemente dicen no, va a ir José porque José es el que puede, en caso de que se necesite cualquier cosa, ayudar con la situación. Va a ir una sola persona y esa sola persona va a tratar de durar el menor tiempo posible en el hospital, porque también recordar que si José va al hospital y en caso de que haya un paciente positivo en el hospital, José puede llevar el virus de vuelta a la casa. Entonces es una cadena de que tenemos que ser conscientes y los héroes somos todos aquellos que con nuestras acciones, señores, ayudemos a que esta pandemia, por lo menos en nuestro país, que es donde tenemos el control, podamos detenerla antes de que cobre más vidas. Muchas veces vemos como que, bueno, eso no me va a llegar a mí, quizás pues eso es algo que está pasando lejos en China. Al principio se pensaba que pues no, como está tan Sí. lejos en China, eso no va a llegar aquí. Pero la realidad es otra. La realidad es que no solamente a China, ha llegado a países que están, le ha dado la vuelta al mundo y está Sí. tan difícil la situación. Y si usted no la entiende, pregúntele a una persona que haya perdido un familiar por coronavirus y ni siquiera haya podido enterrarlo. Es difícil. Sí, Hablaba yo muy con mi difícil. madre el día de ayer y le decía que lo más difícil de esta situación es que se te muere un familiar, fallece por el coronavirus y ni siquiera puede darle una digna sepultura, porque es un Nada. cadáver que lo van a llevar, que lo van pues muchas veces a sepultar en una fosa común, que los rituales normales de nosotros los cristianos es que nos gusta despedirnos, nos gusta pues por lo menos darle una cristiana sepultura a ese ser querido y ni siquiera esto. Entonces aquellos que son saludables, que hasta ahora no le ha tocado la lotería de tener esta enfermedad o de perder un familiar, sí pueden ayudarnos a nosotros como médicos quedándose en su casa y reduciendo las visitas en los hospitales, porque a menos que sea un paciente en intensivo, que se requiera pues que esté usted ahí, que se necesite algo, quédese en su casa. Es importante que hayas tocado ese tema y que pues la gente entienda y que realmente no hay que estar en las salas de los hospitales y mucho menos, Cris, quedarse fuera, porque en este mismo centro de salud, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, tú ves una fila de 10, 15 personas fuera del hospital, sentados hasta en las calles, en los muros de las calles, esperando que le den alguna noticia. Pero ¿qué noticia se puede dar a esa hora? Me pregunto yo. Es una cuestión de ser consciente y de utilizar el sentido común, porque me puedo ir a la casa, volver al siguiente día, incluso llevarme ya hasta mi paciente, a mi familiar, para la casa sin exponerme yo y sin exponerla a ella. Exacto. ¿Qué podemos hacer en el caso de que a una persona embarazada se le retrase la cita debido a la situación? ¿Qué puede hacer esa embarazada? Bueno, mira, lo primero es mantener contacto con su médico de cabecera, con su ginecólogo. Tenemos dos vías de asistencia en el país, que es lo que siempre pues se ventila. Las pacientes que se asisten a nivel público, en los hospitales públicos, este, lo que se está haciendo en los hospitales es que las pacientes deben ir por vía de emergencia. Si el hospital no está consultando, todavía ir vía de emergencia, porque cada carnet prenatal de cada paciente embarazada, en la parte del dorso siempre tiene la fecha del día que le toca su consulta prenatal. El hecho de que estemos en esta situación no quiere decir que las pacientes pues no vayan a ir y vayan simplemente cuando tengan dolor o sangrado o salida de líquido, no. Nunca deben perder su cita. Lo que se está haciendo en los hospitales es que si no se pueden atender vía emergencia, se van a buscar por el área de emergencia a estas pacientes y se trasladan al área de consulta y hay un personal médico que con las medidas del lugar pues las va consultando una a una a medida de que las embarazadas pues no pierdan su cita. Tuve una paciente hace algunos 10 días que tuvo una complicación. Precisamente me decía que con la situación tuvo miedo de salir de la casa y ahí buscar asistencia médica. No debe ser el caso porque
Precisamente ahora mismo, hospitales públicos y clínicas privadas están trabajando al doble de su capacidad. Ninguna paciente embarazada debe quedarse en la casa temiendo de que no vaya a encontrar asistencia médica. Esto no es así. La asistencia médica está 100%. Lo que la paciente debe hacer es mantenerse comunicada con su médico. A nivel privado, por igual, las citas se están haciendo programadas con las medidas adecuadas. Las pacientes sí deben asistir pues con mascarillas, con guantes, siempre están disponibles pues los gel antibacterial. El médico también está provisto de un overall o de una bata que pues le protege, y además de gorro quirúrgico y la mascarilla y los guantes también para propia protección, y por lo tanto, aparte de pues no transmitir el virus a otras pacientes. Es decir, que no hay excusa para que una paciente embarazada pues pierda la cita. El embarazo es algo muy delicado, es un binomio, son dos vidas, madre-bebé, por lo que el Sistema Nacional de Salud y sobre todo las clínicas y hospitales que trabajan con este tipo de pacientes es una información que la saben y están preparados para dar asistencia a este tipo de pacientes, y en ningún momento se le puede negar una asistencia médica porque son pacientes importantes y vulnerables, más con esta situación que hay pues a nivel nacional e internacional. ¿A qué podemos llamar, Amelia, signos de alarma relacionados a lo que es el embarazo per se y el COVID-19? Bueno, en el embarazo normal, cuando orientamos a los pacientes y le hablamos de los signos de alarma, le hablamos de salida de líquido amniótico, que puede ser claro, de color claro o de cualquier otro tipo de color, dependiendo pues de cómo vaya la paciente desarrollando su embarazo. También salida de sangre a través de la vagina, de sangre transvaginal, y un dolor pélvico, o sea, contracciones uterinas dolorosas. Son pacientes que aún tengan o no tengan pues esta patología que es el coronavirus, deben asistir a un centro de salud, buscando pues el área de urgencias, buscar asistencia, porque puede ser que el embarazo esté cursando en este momento con cualquier complicación. Ahora, pacientes embarazadas que no tengan salida de líquido o no tengan salida de sangre o dolor, pero sí tienen síntomas respiratorios como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, rinorrea, es decir, salida de secreciones a través de la nariz, deben pues sí de igual manera buscar asistencia con su médico, porque son pacientes que hay que hacerle un screen, un tamizaje para descartar que tengan pues alguna patología respiratoria, que esta patología respiratoria corresponda a lo que es el COVID-19 o el coronavirus, pues como ya se ha llamado. Este tiempo de confinamiento, desde tu punto de vista, puede dar origen a muchos embarazos no deseados. Bueno, déjame decirte algo, que lo siguiente es que está pasando es que muchas pacientes que estaban pues tomando anticonceptivos prescritos obviamente por su ginecólogo o no, han perdido el ritmo, lo han dejado, y es algo que obviamente al estar tanto tiempo en cuarentena, si son pacientes sexualmente activas, tienen el riesgo pues de salir embarazadas. Sí, es una parte de que sí, pues lo sabemos, y de que si una paciente sale embarazada y no lo está buscando, inmediatamente esto se convierte en un embarazo no deseado. Y al mismo tiempo, la tasa de aborto pues va a aumentar. Aunque en este país el aborto no es legal, sí todos sabemos que hay pacientes que se inducen el aborto, o sea, se inducen el aborto en sus hogares o con cualquier tipo de medicina, de medicamento, y porque simplemente no quieren estar embarazadas y poniendo en peligro su propia vida, porque una vez que usted tome algún medicamento que usted no sabe cuál es la dosis correcta que va a tomar para lograr perder el embarazo,
inmediatamente usted inicia un proceso de sangrado transvaginal activo y si se queda callada porque obviamente no quiere que papá lo sepa o mamá lo sepa y usted está embarazada, sangrando, llega el momento que usted pues llega a una emergencia de un hospital en una situación de salud que está entre la vida y la muerte. Y si el personal que está ahí no actúa a tiempo, pues entonces peor todavía. Si es una situación también que se ventila, que el factor riesgo de aborto pues aumente y las pacientes pues en sus casas, en sus hogares que están bajo terapia anticonceptiva y que no quieren quedar embarazadas, pues les recomiendo que se contacten con sus ginecólogos, con su personal médico para que continúen con sus terapias anticonceptivas porque siempre he entendido que el embarazo es algo tan bello que la mujer, al poder dar vida, es realmente un ser escogido por Dios para esto y que no todo el mundo que no esté preparado debe pues tener un bebé. Es importante de que cuando usted vaya a quedar embarazada, usted esté en condiciones no solamente físicas, sino también mentales, psicológicas, que usted desee y quiera ese bebé para que pueda recibirlo con amor, porque sí se sabe de igual manera que al momento de usted estar embarazada y usted rechaza a ese bebé, es algo que el bebé lo va a percibir de alguna manera. Y después esos bebés con depresión, con trastorno, pues, de que tú dices, pues, ¿qué le pasa? Y le he dado todo, pero muchas veces hay que investigar incluso desde el mismo momento de la concepción. Usted cuando lo recibió con amor. Usted estaba buscando a ese niño que son cosas que están desde pues la embriogénesis, desde el mundo, desde el punto de vista del origen de ese embrión, que también es otro punto importante de no solamente para las embarazadas, sino también para las pacientes ginecológicas a nivel pues general, de tratar sí de continuar su asistencia médica con sus personal de salud, el ginecólogo, de igual manera con las pacientes también que tienen otras patologías, como las pacientes cardiópatas con hipertensión, los pacientes diabéticos, deben mantener una relación estrecha con su personal de cabecera médico para tratar cuando se reincorporan o cuando son las citas programadas, porque son patologías que en estos tiempos, si pues dejamos los medicamentos, si tomamos la cosa así como, no, estamos en toque de queda, pues vamos a tener entonces otro punto, otro extremo de pacientes no infectados con COVID, sino pacientes pues con patologías crónicas en un desequilibrio ya sea hormonal o ya sea de hidratos de carbono o de los trastornos hipertensivos, no solamente en el embarazo, sino también en el adulto en general. Desde tu punto de vista, según tus pacientes y la sociedad dominicana, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en las mujeres embarazadas y por qué? Las complicaciones más frecuentes en la embarazada con coronavirus. Sí, y a nivel general. Ok, a nivel general, las complicaciones más frecuentes en la embarazada, como hemos hablado en otros segmentos, los trastornos hipertensivos del embarazo, que siempre ocupan un capítulo importante, pues, en lo que es el embarazo. Pacientes pues, con factores de riesgo como la obesidad, la adolescencia, son víctimas, pues, de los trastornos hipertensivos en el embarazo desde la hipertensión arterial crónica, pues hasta un síndrome GEL, que es una complicación pues más allá de lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo, que tienen hasta una insuficiencia renal como complicación. También tenemos las pacientes con los trastornos de los hidratos de carbono, que las pacientes que hacen la llamada hipertensión gestacional, no, perdón, diabetes gestacional, que es una paciente en los que los niveles de glucemia, de azúcar, como se conoce comúnmente, pues aumentan, inducidos por lactógeno placentario, que es una hormona pues que va a producirse durante el embarazo. Y las pacientes pues que son diabéticas, que tienen diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y que se embarazan. Son como las complicaciones más frecuentes en las pacientes embarazadas normal. Y lo que vemos pues a diario en nuestros hospitales,
tenemos pacientes también pues que se le ha realizado, vamos a decir, una operación cesárea y producto de esto, pues entonces vienen las infecciones o el shock séptico, que es otra tercera rama de las complicaciones que podemos ver en algunos tipos de pacientes, o que quizás no se le haya realizado una cesárea y que simplemente tenga pues factores de riesgo para cualquier complicación de la paciente en el embarazo. Y las anemias que no se puede quedar, las pacientes que están Ujú. embarazadas y no se alimentan de una manera correcta, siempre van a tener una disposición pues a tener anemias, siempre y cuando la paciente no sea falsémica. Es algo muy común que vemos pues en nuestros hospitales. Desde el otro punto de vista, que son aquellas pacientes embarazadas con COVID-19, las principales complicaciones que hemos visto son a nivel pulmonar. Pacientes que tienen alto riesgo pues, de un tromboembolismo, pacientes que el dímero D pues, está aumentado y siempre es importante la administración de pues, enoxaparina para como coadyuvante para este tipo de pacientes. Pacientes que aparte de esto van a tener una trombocitopenia, los niveles de plaqueta van a disminuir e incluso hipoxia en los tejidos, es decir, vamos a tener una disminución de oxígeno a nivel circundante y pues los órganos no van a tener ese riego de oxígeno adecuado. Al mismo tiempo, tenemos vamos a decir, causa principal de neumonía, que es la neumonía inducida por el COVID-19, que son pacientes que incluso, aunque estén embarazadas, vamos a tener que utilizar ventilador, ponerla en ventilación mecánica por el grado de hipoxia tan grande. Entonces, que al principio incluso veíamos que el COVID-19 es un virus asociado a una neumonía. Entonces, a partir de este punto, tenemos que lo primero que van a colapsar son los pulmones por el grado de hipoxia tan grande. Entonces, de los pulmones, entonces vamos teniendo otras complicaciones subyacentes. Gracias a Dios, y tocamos madera, la estadística de las mujeres embarazadas con COVID-19 y fallecidos es realmente algo que nos favorece. No hay una predisposición del embarazo con el COVID-19. Tú sabes que desde que se iniciaron tus programas relacionados a lo que es este COVID-19, hemos dado mucho énfasis en este punto, prevención. Quiero por favor que me hables sobre eso. Importantísimo. Mira, cuando hablamos de prevención, hablamos nosotros de muchas veces de vacuna. ¿Qué te puedo decir? En este punto, por ejemplo, cuando hablamos del HPV anteriormente, hablamos de las Sí. vacunas para el HPV. Cuando hablamos de transmisión vertical, hablamos de hepatitis, de VIH, también tratamos de dar Ujú. una opción terapéutica de antirretrovirales, de medicamentos pues para ayudar a reducir la transmisión vertical, la transmisión de la madre al bebé durante el embarazo o la gestación, que también son cosas que Sí. nos hacen pues sentir útiles, porque la razón de ser de programas como este es darle a la gente pues una opción, pues tenemos la enfermedad, pero sí, no te preocupes, tenemos por lo menos una cura o una prevención. En este caso, de lo que es la mujer embarazada y el COVID-19 o el coronavirus, todavía no existen evidencias publicadas de que podamos, a través del embarazo o de a través de el embarazo no, de la enfermedad, tener una cierta inmunidad. Todavía no se puede hablar de esto. ¿Qué te puedo decir? Es una vacuna que se está creando, estaba viendo en Ginebra, estaba viendo en lo que es Estados Unidos, la FDA estaba hablando de pues una vacuna, estaban incluso hablando de antirretrovirales que se tienen para este tipo de pacientes con excelentes resultados. Lo digo entre comillas porque no hay una medicina basada en evidencia adecuada, ni hay tampoco un estudio en una población amplia para determinar las posibles complicaciones por el uso de este fármaco. Tenemos también Ujú. la hidrocloroquina,
que se utiliza, es un medicamento que se utiliza para la malaria hace miles de años y que en África, de hecho, es un medicamento que según me dicen, lo venden hasta en los colmados, porque en África la malaria es endémica, al igual que aquí pues el dengue. También Exacto. está este otro medicamento que se aprobó en Australia hace poco y que pues se ha estado utilizando con muy buenos resultados, con una reducción in vitro de lo que es el coronavirus en 48 horas. Este medicamento es el llamado ivermectina. ¿Qué te puedo decir? Desde lo que se está utilizando en Estados Unidos, antes utilizaban aprobado por la FDA la hidrocloroquina, pero lo han relacionado con arritmias cardíacas y un alto índice de muerte. Entonces lo están cambiando por lo que es un antirretroviral, hasta lo que se utiliza en África como la hidroxicloroquina. Aquí hemos utilizado hidroxicloroquina, la ivermectina con excelentes resultados, que es un medicamento pues que se descubrió en Australia en un estudio. Te puedo decir que son medicamentos que están, pero realmente no están aprobados en un 100% porque no han agotado la fase de aprobación de medicamentos en base a los estudios pertinentes, porque para hacer eso se necesita tiempo. La Ok. vacuna se está creando, pero realmente tampoco está patentizada, no está terminada, porque para hacer esto, de igual manera, para lograr una vacuna también se necesita tiempo y es contra el tiempo que estamos luchando. Decía yo, pues, en un principio, cuando escuchaba noticias de que hay que aprobar ciertos medicamentos para, pues, antes de utilizarlo, le decía yo a alguien, pues, lo que haría es hablar con los familiares, orientarlos de las complicaciones que podría traer este medicamento y si me dan el visto bueno, pues usarlo, porque peor es dejar morir un paciente positivo sin hacer nada. La razón del ser médico es tratar de ayudar o mitigar a este paciente positivo con las dolencias de su enfermedad o por lo menos salvarle la vida. Entonces, cuando hablamos de prevención, señores, en este tipo de enfermedad, es algo que todavía estamos en pañales, pero sí, gracias a Dios, existen alternativas terapéuticas que creo que vale la pena. La ivermectina es un medicamento que se está utilizando en el país con excelentes resultados y que realmente ha salvado muchas vidas. Creo que en tiempos pues posterior vamos a escuchar hablar de este tipo de medicamento. Incluso aquí se ha utilizado la hidroxicloroquina combinado con acitromicina y también ha aportado resultados óptimos. Importantes, medicamentos que deben ser obviamente prescritos por su médico porque cada medicamento tiene su contraindicación. Por ejemplo, la hidroxicloroquina es un medicamento que personas cardiópatas no deben utilizarlo y que pues tiene como una complicación arritmias cardíacas y es un paciente que si se lo toma en la casa sin ningún estudio previo o sin anuencia de su médico, pues puede morir y perder la vida. Entonces, la razón de ser, como tú lo dijiste, en este tipo de segmentos es llevar información oportuna y sobre todo hablar de prevención a la gente. La prevención en este virus está todavía en pañales, pero esperamos que en un tiempo no muy tardado tengamos pues mejor respuesta. Tú tocaste ahorita un término que me ha llamado mucho la atención. Hablaste de endémica. ¿Qué es este punto? Y si desde tu consideración el COVID-19 se puede convertir en una enfermedad endémica, así como el dengue que da por tiempo y otras cosas más. ¿Qué opinas? Bueno, mira, cuando hablamos de la definición de endemia o una enfermedad endémica, es una enfermedad que va a estar en esta región o en este país, que siempre está latente, que vamos a tener, por ejemplo, un tiempo sin ella y que pues puede reaparecer. En cuanto a lo que es el COVID-19 o el coronavirus, es algo que todavía no lo sabemos. Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque es un virus y podría ser, pues, darse como el otro tipo de virus que, pues, están ahí y se hacen latentes y en un momento, pues, aparecen. Por esto es lo importante de crear las vacunas y por esto es que
potencias como Europa y Estados Unidos están trabajando arduamente enfatizados en una vacuna, porque si una vez tengamos una vacuna, pues podemos respirar un poquito mejor, podemos decir, tener un respiro de aliento, porque ya con una vacuna tenemos, por lo menos vamos a crear cierta inmunidad a este virus. Este es algo que todavía no se sabe, pero sí, tampoco se puede decir que no. Podría pasar. Exactamente. Hablamos ya de todo lo relacionado a lo que es las complicaciones, la prevención, etcétera. ¿Qué consejos tú nos das a nivel general, tanto a toda la sociedad dominicana como a las mujeres embarazadas, con relación a este tema, COVID-19? Mira, Cris, el consejo que puedo darle a la gente en estos tiempos es no confiarse, no pensar que porque quizás no lo tengo en mi comunidad, está muy lejos de mí, no me va a dar. Porque incluso en Estados Unidos han habido casos de infestación comunitaria, de personas que quizás no han tenido ningún tipo de contacto, de que no han viajado, no han estado con alguien positivo y después pues están positivos, porque sí hay una infestación comunitaria, no me puedo confiar. Aunque gracias a Dios el número de fallecidos en el país ha ido bajando de manera gradual, si lo comparamos pues con el principio, no hemos llegado al pico, no podemos confiarnos. Hemos visto, por ejemplo, en las calles, no solamente yo, creo que cualquiera que esté viviendo en este país, que en un principio cuando estábamos en los meses, en el mes de marzo, vamos a decir marzo 18, 20, las calles estaban vacías, la gente estaba en un grado de pánico y Ujú. las calles estaban vacías, pero ahora usted sale a la calle y ya se encuentra hasta el tapón. Se va a los bancos y el cúmulo público de la gente. Te dije, pues el caso de los hospitales, igual, la gente, tú tienes que decirle que no, que por favor se vayan, orientarlos, pero realmente estando en los hospitales acumulados, estando en el banco acumulado, en los supermercados, que es otro caos, este, estamos siendo entes transmisores del virus, aunque no lo sepamos. El consejo, Exacto. no se confíe, señores, quédense en su casa. Si todavía el sistema nacional de salud, salud pública, el gobierno, el poder ejecutivo aún tiene toque de queda y aún estamos bajo estado de emergencia, es por algo, porque el gobierno y el sistema de salud son los primeros que quieren que estemos trabajando de manera normal, porque el país no está produciendo. Pero si ellos, que son los principales interesados en que produzcamos, nos están diciendo quédese en su casa, es por una razón. Aunque usted vea que los fallecidos estén bajando, el número de personas fallecidas, no se confíe, quédese en su casa, sea usted el héroe, porque al usted quedarse en su casa, ayuda al médico que está en los hospitales y ayuda a que su comunidad tenga menos riesgo de infectación por el coronavirus. Yo creo, Cris, Fíjate, que ese es quiero, el sí, principal mensaje que se le puede pues llevar a la gente de no sí, confiarse porque es un enemigo silente que podría darse el caso de como pasó en China que habían cantado victoria de que eliminaron el virus sí. y de repente vi Ujú. pues en noticias que tenían más personas pues positivas y tú dices ¿qué pasó? Yo incluso vi un documental que estaban haciendo fiestas, salieron a las calles y yo entiendo que se confiaron, es no confiarse, Sí. porque todavía para usted hacer un cúmulo social o hacer fiesta o irse a un concierto, falta mucho. Aún estemos negativos todos, tenemos que esperar un tiempo para poder tener una inserción en la sociedad como solíamos tenerla antes. Quiero preguntarte algo. Dijiste, no hemos llegado al pico. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de que no hemos llegado al pico, estamos hablando en términos de la enfermedad, del pico de la enfermedad. Exacto. Se supone que según pues los epidemiólogos, que son los que están manejando pues la estadística de esta pandemia, el pico de la enfermedad es el punto más alto. Entonces, cuando una comunidad o un país llega al pico más alto de cierta enfermedad, pues entonces cuando podemos decir que todos los casos pues se han ya
salido a la luz, y después de esto tendremos que tener una meseta o una incidencia a la baja. Entonces, según los expertos, todavía no hemos llegado al pico. Podría ser que para este mes ya de mayo, mañana es Mayo. 1 de mayo, entonces Sí. ya para este mes de mayo, esto suceda. Esto sucede siempre y cuando, señores, mantengamos el distanciamiento social, las medidas de higiene y el uso de mascarilla obligatorio en todo lugar. Una mascarilla adecuada, realmente, de que usted sepa que lo está protegiendo. Recordar que las mascarillas, si son de telas, pues tiene que tener una medida de usted en su casa de higiene adecuada. Si no son de tela, si son de esas que venden, pues son desechables. No es que usted va a utilizar una mascarilla de esa normal, la regular simple, 2, 3 y 4 veces, a menos que sea la mascarilla N95, que la N95 es la que puede usted darle uso por lo menos 3 veces. Es lo recomendable. Entonces, tener estas medidas pues pendientes. Y por ejemplo, vi unos videos que a veces no creo mucho lo que veo en las redes sociales porque la gente especula mucho, pero sí, Cris, vi un cúmulo social en la provincia de Puerto Plata, exorbitante, en playas Bueno. incluso. Realmente esto nos deja a nosotros como a la expectativa, pues estábamos mejor en comparación con un principio al número de fallecidos, pero cuando vemos este cúmulo social en calles, iglesias e incluso playas, podemos ahí tener pues una incógnita. Tendríamos que esperar 21 días para ver si esta provincia pues se va a quedar en términos estadísticos igual, o esto va a ser un detonante para que el número de fallecidos y contagiados aumente. Por eso hablábamos en un principio y decíamos que el héroe en este caso es usted, no es el médico, y que lo mejor que puede hacer, si no es importante, es quedarse en casa. Existe también, Cris, una parte no médica, sino una parte social, que la gente se está quejando de que se va a quedar en la casa, pero no tiene, pues, dinero, no tiene alimentos, no está produciendo para quedarse en casa. Y es una parte también social que es entendible, pero al mismo tiempo estamos como agarrados de las manos porque no puedo decirte pues sal porque tú no tienes dinero, porque no tienes que comer, y sé que hay un virus circulante que es un enemigo silente que te puede matar a Sí. ti, puede matar a tu familia y puede seguir esparciéndose en toda la comunidad. Muy difícil situación. Amelia, redes y números de contacto para si alguna persona quiere tus servicios como ginecostetra. Claro que sí, recordarles, señores, que pueden seguirnos en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como doctora Ledesma Duval. Estamos en el Centro Médico Elohim, en la avenida Independencia 805, esquina Elvira de Mendoza. Nos pueden contactar en las redes sociales y en los teléfonos 809-775-1784 y 809-221-9911, extensión 1212 y 03. Nos pueden contactar por ahí, estamos siempre a la orden y realmente ha sido un placer estar con ustedes. Esperemos que estas informaciones pues hayan sido de provecho y que la gente a través de nosotros pues se haya nutrido con cada uno de los conceptos emitidos en esta programación. Así mismo. Amelia, despídete de tu público, por favor, el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Nada, es todo por hoy. Será hasta otro día en su programa con la doctora Controversia. Por favor, no se pierdan el día de mañana de 2:30 a 3:30 de la tarde su programación. Sería hasta un nuevo programa. Bye.